Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar este ciclo de catequesis que acompañará hasta donde nos sea posible el tiempo de Pascua, donde el Señor hoy nos ha permitido llegar. Hemos concluido el tiempo de la Cuaresma y hemos empezado con el Triduo Pascual, propiamente ya este tiempo que es el tiempo nuestro y el tiempo definitivo. Vamos a empezar con una oración también, como lo hemos hecho en todos los otros tiempos, con una oración de la liturgia antigua de la Iglesia. Oh Dios, poder inmutable y luz que no tiene ocaso, vuelve tu mirada a la Iglesia, admirable sacramento de salvación, y realiza en ella la obra que tu misericordia ha predispuesto. Todo el mundo experimente y reconozca que lo que está destruido se reconstruye, que lo que ha envejecido se renueva y rejuvenece, y que todo regrese a su integridad por medio de Jesucristo, que es principio de todas las cosas, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre nuestra, que has estado presente siempre en los momentos fundamentales de la existencia de tu Hijo, que cuando Él tenía necesidad, tú estabas presente. Por eso nunca lo abandonaste en su infancia. Por eso en el momento de la muerte y de la muerte atroz de la cruz, allí estabas. Y como nos decía el Evangelio, como nos dice el Evangelio de Lucas, guardando todas estas cosas en su corazón. Gracias, porque tú has acompañado todo el sufrimiento de Jesús por nosotros. Hoy te contemplamos, dolorosa, pero serena y con esperanza. Y te queremos pedir que nos des a nosotros estas virtudes, la serenidad y la esperanza, que intercedas por nosotros, para que el Espíritu habitando en nosotros también nos dé serenidad frente a las dificultades y esperanza de que las cosas, cuando vienen de Dios, no quedan nunca en la muerte. A ti, María, te suplicamos y te pedimos pues tu intercesión, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya en otras ocasiones hemos recordado que espiritualmente somos judíos, que es una afirmación del Papa Pío XI, cuando, queriendo ir a las fuentes de nuestra liturgia, nos remitía precisamente al judaísmo. Y esta fiesta de Pascua está profundamente unida a las raíces
de nuestra fe que están todas en el pueblo judío. No podemos negar que Jesús era judío, que Jesús vino primero precisamente por su pueblo, a rescatar a su pueblo, pero también tenía una conciencia de que su misión era universal, de que su misión no era solamente para un pueblo. Probablemente, inicialmente, los apóstoles no lo tenían tan claro. Los apóstoles no tenían la claridad de que la persona de Jesús, la encarnación de Jesús en las entrañas de María, tuviera una visión completamente universal. Ellos lo pensaban para el pueblo judío. Ellos pensaban que el Mesías vendría solamente para Israel, y la mayoría de los apóstoles estaba convencida que veniera para liberar a Israel del poder romano. Es más, ni siquiera la resurrección los había convencido de la universalidad del cristianismo. Ni siquiera esto. Ustedes se acordarán el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que es la conversión de Cornelio, el centurión. Cornelio en la ciudad de Jaffa, que se le convierte en un problema para Pedro, porque Pedro es el primero que llega como a medio comprender. Digo que a medio comprender porque el episodio es muy complicado. Pedro tiene una visión donde le bajan del cielo un mantel lleno de carnes y de alimentos que los judíos no podían comer. Y la visión le dice, mata y come. Y Pedro dice, no mato y como porque de eso no puedo comer. Y la voz le habla y le dice, lo que Dios ha llamado santo, tú no lo consideres impuro. Esa es la visión. Pero estando todavía Pedro en la visión, llegan a llamarlo de la casa de Cornelio. Porque Cornelio a su vez ha tenido también una visión. Y a Cornelio se le ha dicho, ve y llama a Pedro. Lo encontrarás en tal parte. Y le dices que venga y que venga a bautizarte. Pedro une las dos visiones y se da cuenta y empieza a comprender la universalidad. Como Dios hace las cosas bien hechas. Después va a elegir al apóstol Pablo. Curiosamente, un hombre inicialmente y antes de su conversión, probablemente más cerrado sobre el mismo judaísmo que los otros apóstoles. Y sin embargo, lo primero que hace Dios es abrirlo a la universalidad y convertirlo en lo que nosotros lo vamos a conocer siempre, en el apóstol de los gentiles. Cuando se habla en la escritura de los gentiles, se habla precisamente de aquellos que no conocen el Dios de Israel, de todos aquellos que no hacen parte de lo que ellos consideraban el pueblo elegido. Hay pues una apertura. Pero es que inicialmente, primero, Jesús judío, María judía, José judío, los apóstoles en su totalidad, los 12 apóstoles judíos. Por lo tanto,
tienen toda la formación judía y desde la formación judía ellos van a recibir el evangelio que Jesús les va proponiendo y que tampoco se los propone independientemente de las prácticas judías. Porque es más, en el Sermón de la Montaña, Jesús les recuerda a sus oyentes que probablemente la mayoría, si no todos, eran judíos. Les recuerda que Él no ha venido a destruir nada del judaísmo, no ha venido a destruir ni la ley ni los profetas. Ha venido a darle cumplimiento. Ha venido, por lo tanto, a purificar la ley y los profetas de lo que se le había ido pegando por el contacto con los otros pueblos, donde había ido perdiendo su pureza. Y el problema era que su pureza la había perdido era en lo que era revelación. Jesús tenía muy clara una cosa: la tradición oral como fundamento de la fe, pero lo tradicional como elementos que podían cambiar. En esto también todos nosotros nos estamos metiendo. Hoy por hoy, en muchas cosas, no es que vayamos a la tradición, no es que vayamos a lo que la iglesia ha ido transmitiendo de siglos, siglo tras siglo, que es un principio de revelación, sino que a veces nos apegamos a costumbres de algunos pueblos que han terminado imponiéndose para toda la iglesia y que hacen de la iglesia a veces una realidad inamovible. La tradición jamás podrá cambiar porque es principio de revelación. Lo tradicional, que tiene que ver con costumbres que no tocan directamente la revelación, pueden cambiar. Y aquí es donde tenemos la mayor dificultad a veces en nuestra propia historia, porque nos apegamos a lo tradicional, terminamos defendiendo lo tradicional como tradición y le hacemos un grandísimo daño a la experiencia de la fe. Pero nosotros no podemos negar que espiritualmente venimos de Israel y que por lo tanto la fiesta de Pascua, que es lo que a nosotros nos congrega hoy, tiene sus raíces en la liturgia de Israel. Si ustedes se dan cuenta de dónde nace la Eucaristía, ¿qué es lo que les propone Jesús a los discípulos? Jesús a los discípulos no les dice vamos a celebrar la Eucaristía. El Evangelio de San Juan nos recuerda, y todos los evangelios, porque siempre encomienda a unos a que vayan a preparar la Pascua. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no les ha pedido vayan y preparen que vamos a celebrar la primera Eucaristía. No, no. Va a celebrar la Pascua. ¿Cuál Pascua? La Pascua judía. Jesús tomará como base para la Eucaristía, por lo tanto, para el centro de la acción litúrgica de la iglesia, que es la Eucaristía, tomará el esquema de la Pascua judía. A nosotros nos queda a veces muy difícil comprender la narración de los textos de los evangelios porque no tenemos la estructura de la Pascua judía. Si hubiéramos entrado un poquito en lo que es la Pascua judía, entenderíamos muchas cosas. Entenderíamos como, por ejemplo, ¿qué es esto? No volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino. Después de que había tomado ya algunas de las copas, porque había 4 copas de vino en la celebración judía. No podemos
no podemos entender, por ejemplo, lo que dice el Evangelio de Juan. Terminados los salmos, y nosotros decimos ¿cuáles salmos? Si nosotros tuviéramos el esquema, comprenderíamos mucho más fácil muchísimas de las narraciones de la Escritura, pero no lo tenemos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Qué es lo que hace Jesús en medio de esa Pascua judía? Celebra la primera Eucaristía. Con el mismo esquema, con el mismo ritual de la Pascua judía, pero cambiándole radicalmente el sentido a la Pascua judía. Es más, yo me atrevería a decir, ni siquiera cambiándole radicalmente el sentido a la Pascua judía, sino asumiendo todos los sentidos de la Pascua judía y dándole la corona, dijéramoslo así, el sentido particular a partir de un acontecimiento: la muerte y resurrección de Jesús. Los judíos tenían y tienen todavía claro hoy que cuando ellos se reúnen a celebrar la Pascua, aunque tienen un acontecimiento centralísimo de la Pascua, que es la salida de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad, que es el fundamento principal de la fiesta judía, sin embargo, no dejan de recordar esa noche los grandes acontecimientos de la intervención de Dios desde la creación. Por lo tanto, un judío que se reúne a celebrar la Pascua, efectivamente, lo primero que hace es pensar en la liberación de Egipto, pero piensa en lo que ellos llaman las 4 grandes noches de la historia. 3 que ya se han dado y una que ellos esperan. ¿Cuál es la primera noche? Israel habla de la noche de la creación. Si ustedes se acuerdan, el libro del Génesis, en un primer momento dice, y todo era caos y tinieblas. La noche siempre está manifestando las tinieblas. Y en medio de las tinieblas, Dios habló y dijo, hágase la luz. Y empieza toda la obra de la creación. Y ese se considera el primer día. E Israel está convencido de que las grandes intervenciones de Dios en la historia se han dado el primer día de la semana. Esa no es la nomenclatura que nosotros usamos ahora, pero sí es la nomenclatura que todavía sigue usando Israel lo que para nosotros es el domingo, para Israel es el primer día de la semana. Después de la resurrección de Jesús, nosotros le cambiamos el nombre y ya no lo llamamos el primer día de la semana, sino el domingo, que en latín quiere decir el día del Señor. Pero ellos, por eso, también celebran y recuerdan la creación.
en este día de la Pascua. Pero también ellos recuerdan un segundo acontecimiento. Un segundo acontecimiento que para ellos también fue de noche. Y que ellos consideran el don de la fe a Abraham. Para Israel, ¿en qué día o qué noche Dios le regaló, le donó la fe a Abraham? El día en que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac. El sacrificio de Isaac es la segunda noche de los israelitas que para la celebración de la Pascua. Esa noche Dios le dio la fe a Abraham. El libro del Génesis nos habla que el sacrificio de Abraham se hizo en el monte Moria. Y el monte Moria coincide exactamente con la explanada de donde fue construido después el templo de Jerusalén. De modo que hay una unidad entre el templo y el sacrificio de Isaac. Naturalmente, el sacrificio de Isaac no se llevó a cabo. Aunque tanto Israel como nosotros decimos que Abraham ya había sacrificado a su hijo en el corazón, que era lo que a Dios le interesaba. A Dios le interesaba no que Isaac estuviera muerto, sino que lo que le interesaba era que Abraham pusiera a Dios en el primer puesto y no a su hijo. Es que si no entendemos esto, no entendemos el sacrificio de Isaac. Y tampoco entendemos lo que el sacrificio de Isaac significa también para nosotros. Porque también nosotros estamos llamados a sacrificar a nuestro propio Isaac. ¿Y cuál es nuestro propio Isaac? Todo aquello en lo que nosotros estamos poniendo la seguridad en nuestra vida distinto de Dios. Nuestros ídolos. Y esto lo podemos catalogar en cosas o en personas. Y es necesario entonces colocar a Dios en el primer puesto. Esta es la segunda noche que ellos celebran. La tercera noche tiene que ver con dos acontecimientos. El sacrificio de Isaac también se hace en un primer día de la semana. No solamente se hace de noche, sino que se hace en un primer día de la semana. Después hay dos acontecimientos que son como uno solo y que los dos suceden en un primer día de la semana. El primer acontecimiento, la salida de Israel de Egipto a la carrera. Cuando el faraón les dice, váyanse cuanto antes, porque aquí nos vamos a morir todos. E Israel, ni corto ni perezoso, empieza a abandonar Egipto. Pero cuando abandona Egipto, el faraón se arrepiente y sale a perseguirlos. Y los encuentra ya en la orilla del Mar Rojo. El primer acontecimiento ha sido salir de Egipto, pero el segundo acontecimiento, que va a ser el principal, porque es propiamente el que sella la libertad,
de Israel escapando de Egipto es el paso del Mar Rojo. Se da también en una noche y en un primer día de la semana. Los dos acontecimientos, la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo. Pero para Israel, naturalmente, es un solo acontecimiento, es la tercera noche. La tercera noche que se da también en un primer día de la semana. Estas son las 3 noches de Israel que ya se han dado. Pero Israel espera una cuarta noche, que ya se dio, pero Israel no se dio cuenta. Esa cuarta noche es la noche de la venida del Mesías. El Mesías llegó Jesucristo e Israel no se percató. Por eso, todavía este es el momento en que cuando Israel celebra la Pascua, siempre cuando alistan, cuando aparejan la mesa para la celebración de la Pascua, dejan 2 puestos vacíos. Uno para el Mesías y otro que ya tardíamente se introdujo en el esquema de la Pascua, que fue un puesto para el profeta Elías, porque el Antiguo Testamento decía que antes del Mesías tenía que venir Elías. Los dos llegaron e Israel no se dio cuenta. Si ustedes leen el Evangelio de San Mateo, dice que Elías era Juan el Bautista. Elías ya vino, dice Jesús, y Jesús es el Mesías, que ellos todavía esperan. Y por eso ellos todavía, junto con aparejar la mesa para toda la familia, o incluso para los vecinos, si los vecinos no tienen una cantidad suficiente de personas para poder comerse la integridad del Cordero Pascual. Bueno, hoy por hoy ya no hay Cordero Pascual porque no hay templo. Pero cuando aparejaban la mesa, tenían un puesto para Elías y otro para el Mesías. El Mesías ya vino. Pero nosotros esperamos la segunda venida de Jesús. Y nosotros esta noche ya no celebramos como elemento fundamental de la fiesta la salida de Egipto, sino la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El haber vencido la muerte, el haber vencido el pecado, el haber abierto para todo hombre una posibilidad completamente nueva de salvación. El Mesías vino de noche. La revelación del Mesías, la resurrección del Mesías también fue de noche. Por eso, tanto para Israel como para la iglesia, esta fiesta estamos llamados a celebrarla
en la noche, no en el día. Porque la noche es un signo, que es también lo que quiere decir la palabra sacramento. Un signo de que las grandes intervenciones de Dios se han dado en la noche. Es en la noche donde Dios ha realizado su obra. Es en medio de la noche donde resplandecerá para nosotros Jesucristo en su segunda venida. Pero es en medio de la noche donde Jesucristo se ha levantado de la tumba. Muy bien. Jesús se sienta con sus discípulos a celebrar la fiesta de Pascua. No nos olvidemos de una cosa. Entre los 12 discípulos, San Juan Crisóstomo dice que el más inteligente de todos era Judas. Que los demás eran rudos pescadores, eran cobradores de impuestos, como el caso de Mateo, eran sicarios, como el caso de Judas Iscariote y de Simón de Celotes. Es decir, no era gente que probablemente estaba muy instruida en todas las cuestiones de las celebraciones de Israel, pero que seguramente como buenos judíos, porque no era que los apóstoles fueran malos judíos, tenían también la costumbre de celebrar la Pascua. Y ya sabían cuál era el orden de la Pascua, cuál era el ritual de la Pascua, qué venía primero, qué venía después, qué hacían. Yo no me voy a detener en esos aspectos, porque con eso ya tendríamos toda la catequesis de hoy. En lo único que me voy a detener es en esto, que la fiesta giraba sobre dos momentos importantes. Un momento que giraba en torno del Panásim y otro momento que giraba en torno del vino. Y que los dos elementos, los dos signos, eran señal de la esclavitud y la libertad. Esclavos en Egipto, y el paso de Dios los hizo libres. De tal manera que cuando el padre de familia tomaba el pan, ya todos los comensales sabían que se estaba refiriendo a la esclavitud de Egipto. Y cuando el padre de familia tomaba la tercera copa, porque no era la primera copa, sino la tercera, significaba la libertad, el paso de la esclavitud. Y todo de la esclavitud a la libertad, y todos los participantes, todos los comensales sabían estos dos elementos. Cuando llegue el momento de estos dos ritos, cuando llegue el momento de estas dos situaciones, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. Ya no dice: este es el pan de la esclavitud, sino: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y cuando coge la tercera copa, ya no va a decir: este es el vino de la libertad, sino: esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Y aquí viene lo fundamental. Hagan esto como mi memorial. Hagan esto como mi memorial.
Es decir, lo que han venido haciendo toda la vida, lo que han venido haciendo año tras año cuando se reúnen para celebrar la Pascua. Esto ya no lo van a hacer como memorial de la salida de Egipto, sino como el memorial de mi paso de la muerte a la resurrección. En el esquema de la Pascua judía, Jesús introduce la Pascua cristiana. Los apóstoles, que no eran expertos en ritos litúrgicos, como era lo que habían hecho toda la vida, pues solamente se les tenía que quedar esto: tomen y coman, tomen y beban. Hagan esto como mi memorial. Y aquí la Iglesia considera de una vez que han sido instituidos dos sacramentos. El sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden. Porque es a los 12 a los que les dicen: hagan esto como mi memorial. A los 12, a los apóstoles, a los sucesores de los obispos, de los apóstoles que somos los obispos. Naturalmente, cuando la Iglesia crece, entonces el Espíritu Santo inspira a la Iglesia a que delegue y a que les impongan las manos los obispos y los deleguen para que celebren también la Eucaristía. Es la delegación de ese: hagan esto como mi memorial. Miren, esto sucede. Pasada la tercera copa, recitan los salmos. Y ya a la carrera se van al torrente Cedrón y se desencadena todo el drama de la pasión. Los apóstoles y los discípulos no tienen oportunidad de comentar nada, pero esas palabras se les han grabado en el corazón. Y precisamente por esas palabras, que no han tenido oportunidad de comentar con nadie, es por lo que los discípulos de Emaús van a reconocer el día de la resurrección a Jesús. Tomó el pan, lo bendijo. ¿Y cuál fue la bendición? Este es mi cuerpo. Que inmediatamente ellos dijeron: pero si esto a nadie se lo hemos comentado. Fue como el santo y seña para que ellos pudieran reconocer a Jesús. Bueno, hermanos, aquí están haciendo entonces el rito cristiano de la Pascua. Inicialmente, los apóstoles empezaron a celebrar esto solamente una vez al año, con la Pascua judía. Cuando caía la Pascua judía, entonces ellos celebraban la Pascua cristiana. Ya no celebraban solamente la liberación de Egipto, sino que celebraban fundamentalmente la muerte y resurrección de Jesús. Las cosas se fueron tensionando entre judíos y judíos cristianos. Y en la medida en que se fueron tensionando, los judíos entonces empezaron ya a no aceptar a los judíos cristianos ni en el templo ni en la sinagoga. Y cuando entonces no empezaron
Cuando ya empezaron a no aceptarlos, entonces, además de celebrar la Pascua una vez al año, empezaron a celebrar los domingos. Así como Israel celebraba los sábados, ellos empezaron a celebrar el primer día de la semana, porque lo consideraron el día de la resurrección. Aquí hay una ruptura, y es lo que muchas veces muchos de nuestros hermanos separados no comprenden, de que por qué nosotros celebramos el domingo y no el sábado. Porque es que el domingo es el día de la resurrección del Señor. Es que el día del comienzo de la iglesia es el domingo. Y fue así desde la iglesia primitiva. Esto no fue un invento de la iglesia, no. Es una realidad de los apóstoles. Es una realidad apostólica. Los apóstoles celebraban el domingo. Ustedes leerán el libro de los Hechos de los Apóstoles y se encontrarán con la Eucaristía celebrada el primer día de la semana. La Eucaristía diaria es solamente a partir del siglo VI y yo hoy no me voy a meter por allá. Porque yo, en lo que queda, que ya es poco, me quisiera referir solamente me quisiera referir al esquema actual, que no es un esquema moderno, que no es un esquema que nos inventamos nosotros hace pocos años, sino que se recuperó el esquema se recuperó de los primeros siglos de la iglesia. Lo primero que se hizo fue recuperar que la celebración se hiciera de noche. Hasta el año 1955 y desde el siglo XIII, la vigilia pascual se celebró el sábado santo en la mañana. En el siglo XIII empezó a celebrarse en algunas partes. En 1570, el Papa Pío V adoptó la celebración de la resurrección del Señor, de la Pascua del Señor, para el sábado en la mañana, en las horas de la mañana. Así duramos hasta el año 1955, cuando el Papa Pío XII quiso hacer una primera reforma litúrgica y lo primero que hizo fue recuperar la vigilia pascual que se había perdido. Esta noche de la vigilia pascual en la iglesia antigua tenía algunas características particulares. Era el día, naturalmente, en que se celebraba la Eucaristía, pero en que se celebraban también los bautismos de los adultos que habían participado de una preparación larga de años y años, hasta que llegaban a la noche pascual en que venían bautizados. Junto con el bautismo de adultos, pero no en la celebración de la noche pascual, se dio también desde los primeros siglos el bautismo de niños. ¿Pero qué niños venían bautizados? Venían bautizados solamente los niños de los hijos, que habían hecho todo el proceso de formación y habían sido bautizados de adultos, porque daban la seguridad de que iban a educar en la fe a sus hijos.
Aquí es necesario tener claridad sobre esto, porque nuestros hermanos separados dicen que la iglesia antigua nunca bautizó niños. Esto no es cierto. Todas las fuentes más antiguas nos hablan del bautismo de niños. Todas. Naturalmente, para aquellas familias que garantizaban que sus hijos iban a ser educados en la fe. En la iglesia primitiva se tenía muy en cuenta aquello de no tirar las perlas a los puercos. Y precisamente no tirar las perlas a los puercos significaba no dar los dones de la fe a aquellos que no tenían formación para recibirlos. Porque sin formación para recibirlos, pasa lo que muchas veces nos está pasando a nosotros mismos hoy por hoy en la iglesia. Donde, por ejemplo, en nuestros países, la mayoría, en Colombia, por ejemplo, la mayoría de nosotros ha sido bautizada en la iglesia católica. Pero sin preparación, sin saber lo que se ha recibido. Y hoy con tristeza podemos afirmar que los grandes enemigos de la iglesia son también personas que recibieron el bautismo. Parecería una contradicción, porque a las aguas del bautismo no se puede llegar si no es a partir de una preparación seria. Y esto lo tenía la iglesia primitiva. Naturalmente, a partir del siglo IV, desaparecen el bautismo de adultos. ¿Por qué? Porque se dio la conversión del Imperio Romano y a la gente se le bautizó sin la preparación. Y gente que participe sin preparación en el bautismo, es incluso también muy difícil que se le pueda convencer de que es necesario estar atentos y participar de una vigilia que dura varias horas de la noche. Por eso también, ya no a partir del siglo IV, pero sí a partir del siglo VI, ya se empezó a hacer un adelanto a las 3 de la tarde de la vigilia pascual. Ya no tenía nada de vigilia. Dejó totalmente de ser vigilia en algunos lugares desde el siglo XIII y definitivamente en la Iglesia Universal desde 1570. Hoy hemos querido, o la Iglesia ha querido recuperar en primer lugar la noche. Ha querido recuperar esta celebración como la madre de todas las celebraciones de la Iglesia Católica, la vigilia pascual. En el sentido que yo siempre he expresado, y que me perdonan si hoy lo vuelvo a repetir porque me parece importantísimo, en el sentido de la palabra hebrea sicarón. Yo sé que cuando les digo sicarón ya se recuerdan, porque lo he insistido muchas veces, de muchas maneras, pero es que me parece fundamental e importantísimo. Los que ya me han escuchado probablemente ya lo tienen claro que es el sicarón, pero los que no, hoy lo quiero repetir, sobre todo en función de la Pascua que dentro de unas horas celebraremos. Sicarón es una expresión hebrea. Griega es anamnesis, es decir, el sicarón fue traducido al griego por anamnesis y nosotros la anamnesis lo tradujimos como memorial. ¿Cuál es el problema? Que la traducción tanto de anamnesis como de memorial no da el sentido
de lo que verdaderamente significa la palabra hebrea sicarón. Porque memorial a nosotros simplemente nos da una idea, la idea de recuerdo. Yo hago memoria, me acuerdo de algo. Me acuerdo de algo que sucedió. Eso no es el sicarón. El sicarón no es un recuerdo de algo que sucedió en el pasado. Efectivamente, el sicarón se apoya en un acontecimiento que sucedió en el pasado. Sí, ahí se apoya, en un hecho que sucedió en el pasado. Pero el sicarón lo trae y lo actualiza, lo hace presente aquí y ahora. No simplemente lo recuerda. Ese es el poder que tiene la liturgia. Traer el acontecimiento, en este caso concreto de la muerte y resurrección de Jesús, y hacerlo presente aquí y ahora. De tal manera que nosotros no estamos recordando que Jesús murió y resucitó, sino haciendo presente ese acontecimiento. Cuando se hace presente el acontecimiento, se está haciendo presente la intervención de Dios. No solamente en ese momento de la historia, sino en este momento de la comunidad cristiana que está celebrando. Por eso nosotros esta noche, cuando celebremos nuestra vigilia pascual, no estaremos recordando que Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sino que lo estaremos haciendo presente. Y estaremos haciendo presente el poder salvífico de Dios en favor de ¿quiénes? De los que estamos celebrando, de los que estamos reunidos, de los que tenemos una historia marcada por el sufrimiento, y más concretamente en estos tiempos de pandemia. Es para nosotros, es en nosotros donde Dios se quiere hacer presente, es en nosotros donde Dios quiere hacer presente todo su poder salvífico. Es necesario que frente al Señor nos coloquemos con lo que somos, que no nos engañemos disimulando absolutamente nada, porque es tontería, porque Dios nos conoce como somos. Dios sabe dónde están nuestras esclavitudes. ¿Para qué las escondemos? Esconderlas es no querer dejar que Dios pase salvando por mi vida. Y si Dios no pasa en esta noche salvando mi vida, no es porque Dios no quiere salvarla, sino porque yo le estoy escondiendo algo a Dios. Y aunque Dios lo conoce, espera es que yo lo acepte. Porque ¿qué saca Dios por pasar por mi vida si yo no quiero que Él pase por allí? Y si yo lo que quiero es esconderlo, ¿me respeta? Respetado está. Pero si tú quieres el poder salvador de Dios, te tienes que poner con toda transparencia. Aquí recordemos lo que nos dice el Evangelio de Juan en el momento de la samaritana. El verdadero adorador de Dios lo hace en espíritu y verdad. Hermanos, a esto es a lo que los invito en esta noche, a vivir en la verdad, a dejar que Dios pase por mi verdad, a no esconderle nada a Dios. Que a los demás les quieras esconder lo que quieras, escóndeselo, pero a Dios no le escondas nada, porque es tontería. El que sales perjudicado eres tú, porque entonces Dios no puede realizar con su poder lo que quisiera realizar, salvarte. Pero si tú no quieres, Él te deja tranquilo. Bueno, hermanos, el tiempo se nos acabó. Si Dios quiere, continuaremos dentro de 8 días con nuestra segunda catequesis sobre la Pascua. Y probablemente ya lo haremos después de haber vivido también esta Pascua,
porque yo creo que será importante ver algunas de las cosas que viviremos esta noche y reflexionarlas como se hacía en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no se daba ninguna catequización sobre el rito antes de celebrar el rito. Primero se celebraba el rito y después se explicaba. Estas catequesis que se daban después de que se daban los ritos es lo que se llaman las catequesis mistagógicas, que a lo mejor ustedes esa palabra tan complicada no la entienden. Y la palabra mistagógica quiere decir, después de celebrado el rito, se da la explicación de lo que se hizo. Entonces, probablemente la semana entrante haremos algunas de estas catequesis mistagógicas después del rito que hemos vivido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les deseo una buena noche de Pascua. Que los que puedan participar presencialmente, porque tienen campo en los templos parroquiales con las limitaciones del aforo que tenemos, que lo hagan, que hagan el esfuerzo y el sacrificio de participar presencialmente. Si no pueden, si no lo logran, entonces únanse a los medios de comunicación. Nosotros vamos a transmitir la vigilia pascual desde la Catedral de Garzón desde las 10 de la noche. Por eso, los que quieran participar con nosotros lo pueden hacer. Que Dios los bendiga y los fortalezca. Buena tarde y les doy la bendición. Y buena vigilia. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, feliz Pascua de Resurrección.